Este es el segundo video anexo a los videos originales sobre hematopoiesis, vitamina B12 y ácido fólico. En este segundo video me voy a referir a algunas consideraciones aclaratorias y algunas correctivas sobre el ácido fólico en relación a conceptos que se encuentran en el video original. Con respecto al ácido fólico me gustaría aclarar algunos conceptos que son considerados esenciales. Primero, que el ácido fólico como tal tiene el núcleo pteridina en forma oxidada y no existe en ese estado en la naturaleza, sino que es utilizado con fines farmacológicos. La ingesta de los folatos es en forma justamente de folatos, tetraiodofolatos en general, que tienen varios residuos glutámicos entre 2 a 7 aproximadamente, y a veces tienen incluida alguna unidad monocarbonada. Se encuentra en estos alimentos que ya vimos en el video anterior, y algunos alimentos fortificados con ácido fólico pueden llegar a incorporar hasta incluso un 25 hasta un 100% de los requerimientos diarios de la vitamina. Es condición fundamental que la hidrolasa intestinal lo transforme en monoglutamato para poder absorberse en forma saturable en el yeyuno. Debe transformarse nuevamente en poliglutamatos en el interior celular para dar origen a las formas funcionales. La forma funcional más habitual, que ingresa a las células desde la circulación portal en el primer paso a nivel hepático, es el metiltetrahidrofolato, que es la forma circulante y la que se utiliza para la transferencia del antimetilos a la vitamina B12 y la síntesis de metionina y proteínas. Con respecto a cuál es el rol que tiene el ácido fólico y los folatos a nivel de la fisiología normal, tenemos que considerar que, o lo podemos considerar como si fuese un malabarista. Es decir, rescata unidades monocarbonadas para cederlas, y volver a tomarlas y volver a cederlas en forma reiterada, como haría un malabarista. Estas son las unidades monocarbonadas que el ácido fólico es capaz de tomar y ceder. Básicamente la más importante o la más abundante suele ser la forma metilada en el carbono 5, que es necesario para el ingreso celular y para la metilación de la homocisteína B12 mediada. El 5,10-metilente-tetrofolato, necesario para la síntesis de timidina. El metenil-tetrofolato. Las formas formiladas, 10 y 5 formiladas, que se obtienen muchas veces de productos obtenidos desde las mitocondrias o la asociación de folatos con formiato y con a veces del propio metilente tetrofolato, y el forminino tetrafólico o ácido folínico, que es muy utilizado en terapéutica para poder rescatar a la célula en la síntesis de ADN cuando existe alguna droga que frena la actividad de una enzima fundamental en la vía, que es la dihidrofólico reductasa. Así como hablamos del balance del sodio, del potasio, calcio, fósforo en fisiología renal, vamos a hablar en sangre del balance del ácido fólico. La ingesta promedio de ácido fólico oscila entre 200 a 400 microgramos por día, que son los requerimientos diarios. Tiene una absorción yeyunal saturable, a pesar de que un 40% del ácido fólico que se consume, de los folatos que se consumen, son eliminados por heces y no se absorben. Esa absorción es estimulada por vitamina C y es inhibida por agentes como el etanol, algunos anticonceptivos orales y drogas como por ejemplo drogas anticonvulsivantes como los barbitúricos, la difenileantoína y carbamazepina, entre otras. Cuando pasa a la circulación portal y en la sangre, se transporta en una concentración entre 5,3 y 12,7 nanogramos por mililitro. La mayoría del ácido fólico circula como 5-metiltetrofólico libre y el 40% restante unido a proteínas repartidas entre la albúmina y una proteína específica ligadora de folato que se llama FBP. Después de la circulación portal, llega al hígado, en donde es captado, y en el hígado pueden ocurrir varias cosas. Lo envía a la sangre nuevamente para su distribución en todos los demás tejidos. Puede eliminar una muy pequeña cantidad por bilis, entre 10 a 15 microgramos por día, que después se termina eliminando por los heces, es decir, no hace circulación enteropática como la vitamina B12. Y además tenemos una eliminación extra por orina de aproximadamente 90 microgramos por día. En relación a los tejidos sistémicos, captan todos los tejidos sistémicos, sobre todo aquellos que tienen necesidad proliferativa, pero en realidad todos, porque todos sintetizan proteínas. Y particularmente es muy importante la captación por el sistema nervioso central, que veremos en una diapositiva aparte, en donde las cantidades de ácido fólico y de metilos
anexos a ese ácido fólico debe ser fundamental para la síntesis proteica y que eso no interfiera con la actividad neurológica normal. De tal modo entonces que tenemos una ingesta aproximada de 200 a 400 microgramos por día y la excreción se acerca mucho, está prácticamente igual que la ingesta en la sumatoria de la eliminación por heces, de la eliminación por orina y la que no se absorbe. Una gran parte del folato se encuentra dentro de los glóbulos rojos, como veremos después, en una concentración aproximadamente 100 veces superior a la del folato sérico. Como dijimos antes, una gran parte del folato en la sangre se encuentra dentro de los glóbulos rojos en forma de poliglutamatos, en concentraciones 100 veces mayores a la del folato en el plasma o el folato sérico. Se piensa que eso puede llegar a ser reservas del folato no medibles habitualmente en el plasma. Por otro lado, como vemos acá en esta curva, el folato se acumula aproximadamente unas 3 veces más en el líquido cefalorraquídeo en relación al plasma, merced a la capacidad de captación que está dada por los receptores de alta afinidad de las células presentes en los plexos coroides, que son la vía de entrada al sistema nervioso central. Dijimos entonces que los receptores del folato permiten la captación celular de la vitamina. Se conocen 3 receptores. Uno es el llamado transportador de folatos acoplados a protón, que es la misma molécula que la proteína carrier de hemo, que se encuentra presente en los enterocitos, ya sea del duodeno y el yeyuno, del colon, pero también en el hígado, los riñones y en las células de la retina y de los plexos coroides para su captación en el sistema nervioso central. Es un antiport que ingresa folato a la célula intercambiada en sentido contrario por un protón. Trabaja en general, suele trabajar más a pH ácido. Es de alta afinidad para captar folato. El RFC o carrier o transportador de folato reducido es un receptor ubicuo presente en prácticamente todas las células y es de baja afinidad, trabajando entonces a mayores concentraciones de folato. Transporta sobre todo metiltetidrofólico y es el receptor más comúnmente utilizado por los tejidos no neurológicos. Ambos receptores suelen reducirse en el alcoholismo y aumentan su expresión cuando existe deficiencia de ácido fólico. El tercer receptor en cuestión es el receptor de folatos alfa o FOL1 alfa, que es el que está presente en plexos coroides y retina y que también es de alta afinidad. Una cosa interesante que tiene implicancias terapéuticas es que los receptores de folato, además de incorporar el folato al interior de las células, pueden en algunos casos, sobre todo en el caso del FR-alfa, que es generalmente endocitado, el folato liberado hacia el interior celular y el receptor muchas veces es reciclado hacia la membrana, muchas veces este receptor puede traslocarse hacia el núcleo e inducir respuestas biológicas, sobre todo de proliferación. Por otro lado, acoplado a una glucoproteína que se llama 130 y al grupo de quinasas denominadas JAK2, que ya verán en eritropoyetina y en tromopoyetina y en algunas citoquinas, puede activar al STAT3 que, en forma dimérica, toma contacto con el ADN y que también genera respuesta. Muchas veces, el target de algunos tratamientos quimioterápicos para tumores que expresan altas concentraciones de receptores de folato puede ser de alguna manera un blanco interesante, un aspecto interesante para el tratamiento antitumoral, teniendo en cuenta esta actividad de señalización intracelular que estos receptores tienen. Los receptores de alta afinidad, el acoplado al transporte con protón a pH ácido y el FR-alfa, son muy importantes en el sistema nervioso central. Generalmente, en las células de los plexos coroides, es decir, aquel tejido vascular presente en los ventrículos laterales que actúa como parte de la barrera, pero también para la mantención del equilibrio bioquímico entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre y obviamente para la cesión de algunos nutrientes. El ácido fólico es este el caso. El ácido fólico ingresa, se une unido a este receptor, este complejo es endocitado en el caso de FR-alfa, en un modo clatrina independiente, posteriormente exocitado, transportado como vesícula y captado por un receptor que ya conocen, que está presente a nivel renal, que se llama megalina y que también interviene en las endocitosis celulares mediadas por receptor. El complejo entonces
separa al ácido fólico del receptor FR y el ácido fólico pasa a través de la célula del epéndimo al sistema nervioso central. Asimismo, el ácido fólico, el folato en realidad, que entra intercambiado por protón a través del PCFT, sale de la célula por un mecanismo todavía no bien conocido, podría ser a través de una MRP tipo 3, e ingresa de igual manera al sistema nervioso central. Eso generalmente en forma de metil tetrahidrofolato. De esta forma, el sistema nervioso central se asegura, con receptores de alta afinidad, captar grandes cantidades de folato, aún en presencia de niveles séricos disminuidos. Algo que en general es difícil de comprender por la complejidad de las reacciones, puede explicarse de una manera un poquito más accesible, sabiendo cuál es la interacción entre las distintas formas monocarbonadas de folato y la vitamina B12 a nivel intracelular. Sabemos que el folato entra como metil tetrahidrofolato a la célula y se transforma enseguida en la forma poliglutamato para poder ser retenida. Esto es una aclaración en relación al video que decía inicial, que decía que el 5-metil tetrahidrofolato era la forma de retener el ácido fólico. No, el tetrahidrofolato es como entra a la célula y cómo se transporta. La forma de retenerlo es volviendo a colocarle los glutámicos que tenía antes de pasar por el intestino. Este 5-metil tetrahidrofolato, como buen malabarista, va a ceder esa unidad monocarbonada, que es el metilo, a la vitamina B12 para que se transforme en una de las formas activas de la vitamina B12, que es la metilcobalamina, que actúa a nivel citoplasmático. Y esa metilcobalamina va a ceder su metilo a la homocisteína para formar metionina. La metionina, como ustedes saben, va después a formar lo que se llama S-adenosilmetionina, que interviene en reacciones de metilación, pero también la metionina es un aminoácido esencial que forma parte que de alguna manera es el primer aminoácido necesario para la síntesis proteica y por ende este paso es relevante para la síntesis de proteínas a nivel celular, independientemente de lo que haga con el ADN. Al desprenderse del metilo, el tetrahidrofólico puede sufrir diferentes vías. Una de ellas, en las células proliferativas, es unirse a derivados que le den el metileno, como en este caso puede ser el ácido fórmico, o formas formiladas, como el 5-formil tetrahidrofolato o formino que provienen de la mitocondria, que lo transforman en 5,10-metilén tetrahidrofolato. Este 5,10-metilén tetrahidrofolato tiene dos unidades monocarbonadas, metileno, que lo que hacen es intervenir en la reacción mediada por la timidilato sintetasa, que transforma al uracilo, UMP, en timidina, TMP, para ser incorporada al ADN. Lo resultante de esta reacción es el dihidrofolato, que debe volver a transformarse en tetrahidrofolato a través de una enzima crítica que se llama dihidrofolato reductasa, para recuperar este tetrahidrofolato consumido en esta reacción. Por otro lado, dentro de la mitocondria pueden formarse formas formiladas, 10-formil, 5-formil, 5-forminino, que intervienen recuperando a este metilén tetrahidrofolato utilizado para la proliferación. Por ende, lo que nosotros podemos decir es que normalmente en condiciones de cantidades normales de ácido fólico, este circuito funciona perfectamente. Tenemos el área de producción de tetrahidrofolato, que está acoplado al ciclo de la metionina para la síntesis proteica, fundamental, sobre todo en el sistema nervioso central. Este tetrahidrofolato utilizado como forma 5,10-metilén para la síntesis de ADN y obviamente en aquellas células que son proliferativas, y algunas formas formiladas que son importantes para la síntesis también de ARN porque intervienen en la síntesis de bases púricas. Tenemos entonces un área en verde de producción de tetrahidrofolato, un área de consumo para la proliferación en aquellas células que proliferan y un área de recuperación a través de las formas formiladas. Otra forma de recuperar metilos, cuando se resiente la cantidad de metionina que tenemos, es a través de una enzima que se llama metil tetrahidrofolato reductasa, que es esta que ven acá,
que transforma este 5,10-metilén en 5-metiltetrihidrofolato para recuperar el metilo fundamental para esta reacción y la síntesis de metionina y por ende su incorporación en las proteínas. Por eso es muy importante no solamente el uso, sino también la recuperación y obviamente mantener y asegurar la cantidad de metilos necesarias a los fines de evitar que se resienta la síntesis de proteínas. En este gráfico, muy similar al anterior, vemos que el ciclo de la metionina, fundamental la metilación y por ende la disponibilidad de metilos en forma de 5-metiltetrihidrofolato, el funcionamiento importante de esta metiltetrihidrofolato reductasa, que recupera metilos desde el 5,10-metilén cuando hay carencia de dichos metilos para mantener la síntesis proteica, y la acumulación de homocisteína, que ocurre cuando existe deficiencia de vitamina B12, que no puede tomar el metilo del ácido fólico, del tetrihidrofolato, el metiltetrihidrofolato, y de alguna manera eso tiene ciertas implicancias terapéuticas, ciertas implicancias clínicas. La homocisteína elevada produce disfunción endotelial, como así también disfunción y daño del ADN, con apoptosis de células neuronales y de células endoteliales, y asociado a mayores eventos tromboembólicos cuando existe un aumento de la homocisteína. Por otro lado, también la dihidrofolato reductasa, que transforma el dihidrofolato en tetrihidrofolato, también es un blanco de ciertas terapéuticas, porque de alguna manera lo que hacen es frenar la proliferación celular, porque al no recuperarse el tetrahidrofólico para formar el 5,10-metilén, se resiente la reacción de la timidilato sintetasa y no se forma timidina. Como ven, esto tiene implicancias en cuanto al manejo terapéutico de algunas de las deficiencias de ácido fólico particularmente.